Oremos entonces. Padre, oramos dándote gracias, Señor Dios nuestro, por tu provisión, la provisión de esa gracia tuya, Señor, que es abundante, Señor, y que, Padre, colma y sacia aún más allá de lo que podemos nosotros requerir o anhelar, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, que es quien la reparte, Señor. Y gracias, Padre, por la responsabilidad que nos das de administrarla. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con fidelidad y aprender esta mañana las expectativas que tú tienes hacia nosotros, con nosotros, Señor, en este sentido. Bendice cada uno de los presentes de una manera especial, Señor, y particular. Y permite que salgamos de este culto, del escuchar esta predicación, Señor, este sermón, con un corazón dispuesto a ser cada vez más consagrados, más agradecidos, Señor, más fieles. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es la parábola que está en el capítulo 16. La parábola del capítulo 16. Quiero recordarles que la reunión del la reunión del viernes en la noche de matrimonio es al mismo tiempo un ágape en el cual vamos a estar compartiendo acá. Las hermanas pueden ponerse en contacto con la hermana Lisi, de manera de que puedan traer alguna picadera o algo que como en la ocasión anterior, pues pudimos compartir luego del tiempo en que estemos estudiando el tema del matrimonio. Tenemos un programa que vamos a ir desarrollando lentamente con una temática que tiene que ver con las relaciones de la pareja, del matrimonio en sí. Así que ustedes ya contactan a Liz y las hermanas y aprovechemos para traer invitados, o sea, matrimonios invitados con cuales podamos compartir nuestra fe y exponerle claramente cómo Dios puede llenar todas las necesidades que ellos tienen en sus matrimonios, ¿verdad? Vamos entonces al capítulo 16 de Lucas. Y vamos a leer los primeros 15 versículos. Lucas capítulo 16, los primeros 15 versículos. Cuando lo tengan, por favor, levantan sus rostros hacia mí y así yo puedo darme cuenta de que es el momento de leer. Leamos entonces. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo que es verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o menospreciará a uno o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ustedes recordarán que las 2 semanas anteriores estuvimos analizando la que se denomina o se llama como la parábola del hijo pródigo. Y había un dato interesante en ello, y es el hecho de que uno de estos 2 hijos fue un disipador, un pródigo, un disipador de los bienes del padre. O sea, tomó todo lo que le fue dado como que le correspondía, y lo que dice la palabra de Dios, que vivió de una manera tal en la cual pues desperdició todo aquello que se le había dado, lo dilapidó completamente.
Al contrario con esto, al contraste con esto, vimos lo que sucedió con el hijo mayor. El hijo mayor, al contrario que el menor, lo que hizo fue que se quedó con los bienes dentro de la casa del padre, y él lo que hizo fue prácticamente guardar los bienes y aprovecharlos para su propio consumo. De hecho, reclama cuando ve que se va a tomar algo de lo que ya le correspondía a él para aquel becerro gordo, ¿recuerdan? Para entonces darlo para la celebración de la fiesta de regreso del hijo menor o el hijo pródigo. En este caso nosotros vemos que es muy interesante que está haciendo referencia a los cristianos. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, evidentemente el Señor comienza a dirigirse a sus discípulos. La coyuntura anterior era que Él estaba hablando a los publicanos y pecadores, y estaban los fariseos y escribas presentes, y entonces, a consecuencia de la actitud de los fariseos y los escribas, condenándolo a Él por estar compartiendo con los publicanos y pecadores, Él les enseña con la parábola del hijo pródigo. Pero ahora dice el primero de los versículos que dijo también a sus discípulos, o sea, se dirige de una manera muy especial o muy particular a sus discípulos para darle una enseñanza a sus discípulos, y una enseñanza que tiene que ver con la mayordomía, como es muy evidente en el pasaje que acabamos de leer. Y es que el cristiano no solamente tiene que hacer acopio de los bienes que el Señor le da, sino que también tiene que saber invertir los bienes para la gloria de Dios. A diferencia del hijo mayor que los retuvo, o el otro que los dilapidó, los malgastó, el cristiano tiene que saber hacer inversiones que sean realmente o que redunden en beneficio para aquel que le dio los bienes a administrar. Y este es el centro de la parábola. Como ustedes ven, habla de la fidelidad del mayordomo. Cuando hablamos de economistas, y hoy día son muy populares los economistas, al punto tal de que ya en los noticieros, pues cada noticiero tiene un economista que da una opinión económica cada día, después de cada emisión de noticias, pues nosotros vemos que los economistas o icónomos, como se dice en griego, son aquellas personas que miran cómo deben manejarse los bienes a fin de que sean cada vez más productivos, o reproducir los bienes para beneficio de la comunidad, o sea, para beneficio de la nación. Ellos pueden analizar y trazar, por así decirlo, estrategias a fin de hacer de lo que se tiene algo mucho más productivo. Para esto, un buen economista pues da consejos apropiados. Economía proviene de la palabra oikomos, y oikomos en la Biblia es lo que se traduce aquí en este pasaje como mayordomo. Mayordomo, según un diccionario bíblico, no es nada más que el encargado de la administración de los bienes de otra persona. Un mayordomo no administra lo suyo propio, sino que es un economista de la propiedad de otro. Y en ese sentido, mayordomía no es otra cosa que la misma palabra que se utiliza para dispensación. O sea, una dispensación no es otra cosa que el gobierno de una familia o la administración de una familia. La palabra oikonomos viene de la composición de dos palabras, oiko, que es casa, y nomos, que es ley. Consecuentemente, el gobierno o la administración de la propiedad de otros es lo que hace un oikónomo o un oikonomista o un economista o un mayordomo o un dispensacionalista, si cabe decir eso. O sea, mayordomía es la manera como se administra en términos temporales los bienes. Y esto es precisamente de lo que trata la parábola esta. Esta parábola, la palabra aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y 6 veces en forma de sinónimo, pero en esta parábola aparece 3 veces, y las 3 veces que aparece traducido como mayordomía específicamente. En 1 Corintios capítulo 9, los versículos 16 al 17, cuando el apóstol Pablo habla de la necesidad que tiene de predicar el Evangelio, dice: si predico el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicar el Evangelio. Si lo hago de buena voluntad, dice, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión, y la palabra comisión es la palabra economía o dispensación, me ha sido dada o otorgada precisamente, me ha sido encomendada. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando de su ministerio, y él decía: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración o de la economía o de la dispensación, de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Y entonces habla de cómo por medio del Evangelio, dice, del cual él fue hecho ministro o mayordomo. Entonces habla de la predicación del Evangelio como una encomienda, una administración, una mayordomía
una economía que él tenía que precisamente llevar a cabo y dar cuenta al Señor de eso. Dice en el Colosenses capítulo 1, versículo 25, también aparece la palabra oikónomo o economía, y hablando de la iglesia, dice Pablo, de la cual yo fui hecho ministro o icónomo, ¿verdad? Mayordomo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea que vemos que el apóstol Pablo utiliza la palabra en más de una ocasión refiriéndose al ministerio de administrar el evangelio para con los gentiles y cómo el Señor le había dado a él esa mayordomía, esa administración, esa responsabilidad durante el tiempo de su vida. Las 3 veces que aparece acá en la parábola nuestra lo vemos muy claro, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 3, ¿están siguiéndome? ¿Verdad? En el versículo 3 dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita ¿la qué? Oikonomía, ¿no? O mayordomía. Vuelvo y repito, la misma palabra que se utiliza para dispensación, ¿verdad? Dice, ya sé lo que haré, versículo 4, para que cuando se me quite la mayordomía de nuevo. Y fíjense que en el versículo 8 dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea que 3 veces aparece en esta parábola la palabra mayordomía. Es un administrador de los bienes de otra persona durante el tiempo en el cual le es designada esa administración. La descripción de los personajes y los hechos que se suceden es la primera cosa que yo les he enseñado a ustedes que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a analizar una parábola. Y esta parábola muchas personas las consideran que es una parábola como confusa. Realmente no tiene nada de confusa, solamente tenemos que analizarla y vamos a ver cómo es muy diáfana la enseñanza que el Señor da, es muy clara en cuanto a ella. Y la gente dice, pero él alaba al malo. Un momentito. Vamos a ver exactamente qué es lo que el Señor hace. Pero fíjense que aparecen desde el primer versículo una serie de personajes y una serie de situaciones y vamos a irla analizando. El primer personaje importante es el hombre que es un hombre rico, ¿verdad? Dice, dijo también a los discípulos, había un ¿qué? Versículo primero. Tienen que avivarse porque si no, no nos vamos a ir de aquí por ahora. Y es muy importante esto. Y sobre todo si estábamos también recibiendo enseñanza en Pepe sobre la mayordomía o la administración del creyente. Esto va acorde con lo que ustedes recibieron, los que vinieron a la escuela dominical esta mañana. Entonces fíjense cómo dice acá, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y aquí vemos nosotros en primer lugar a un hombre rico. Sabemos claramente y en el contexto lo vemos por las parábolas anteriores que esta persona es aquel que representa a la persona de Dios, al dueño de todo lo creado, al hombre rico. No hay nadie que sea más rico que Dios. El dueño del oro y la plata, dice la Biblia, de todo lo creado. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Cuando habla de Jesucristo, la Escritura dice. Consecuentemente, identificamos fácilmente al hombre rico con la persona de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios poseedor, dueño de todo lo creado. Después, cuando hablamos del mayordomo, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando habla del mayordomo al cual se le pide cuenta de su mayordomía, está hablando no del cristiano, sino del hombre natural. El hombre, el ser humano natural. Es muy interesante que la Biblia enseña en el Salmo capítulo 8 que Dios dio al hombre la capacidad de administrar o ser mayordomo de toda la creación. Voy a leer literalmente lo que dice el Salmo 8. Cuando veo los cielos, obras de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, el Señor ha puesto la creación para que el hombre gobierne la creación. ¿Pero de quién es la creación? De Dios. Él es el hombre rico y el mayordomo no es nada más que el hombre natural. Cuando hablamos de los bienes, pues los bienes a los que hace referencia la parábola, evidentemente son las cosas que Dios ha creado y que el hombre muchas veces dilapida, no administra bien, y eso es lo que hemos visto a través de la historia. Cuando hablamos de la naturaleza, de la creación en sí, cuando hablamos de la propia vida del hombre. O sea, cómo las personas vienen a este mundo, los trae Dios con un propósito y sin embargo muchas veces no son capaces a lo largo de su existencia ni siquiera de identificar cuál es el propósito que Dios tiene con su propia vida. El tiempo que Dios le da a cada uno de nosotros es un bien.
Dios no está obligado a darnos tantos años de vida, sin embargo permite que tú estés vivo y tiene un propósito a lo largo del tiempo en que te permite vivir como mayordomo de los bienes que son de Él. El tiempo no solo, sino también la salud. Muchas veces, aún lo que el Señor permite que logremos en cuanto a nuestra preparación o conocimiento y habilidades. O sea, todas esas son cosas que son bienes que Dios nos da para que nosotros los administremos. Y lo que Dios está esperando es que nosotros administremos todos esos bienes, todo lo que está a nuestra disposición y sobre lo cual tenemos responsabilidad, de manera tal de que le glorifiquemos a Él. Porque realmente es Él, a la larga, Él es el dueño de todo. Él es el dueño de nosotros mismos, cuanto más de lo que nosotros podemos representar, tener o poder. Consecuentemente, son los bienes, cosas que Dios ha puesto a la disposición del hombre. Pero hay un bien precioso, que es el que muy frecuentemente es menos estimado, sin embargo es el más importante de todo. Por lo menos yo considero que es el tesoro mayor que tenemos, y es la palabra de Dios. Este legado precioso que el Señor nos ha dado. Una palabra viva, eficaz, certera, transformadora, potente. Aquella que nos lleva directamente al camino de vida, aquella que nos redime, que nos lava y que es capaz de hacer de una persona una nueva criatura. La palabra de Dios. Cuando hablamos de bienes, tenemos muchos bienes y Dios nos ha puesto a administrar estos bienes. La palabra de Dios la ha puesto a la disposición del hombre para ser administrada por el hombre. Por eso Pablo decía que él era un ministro del Evangelio, porque él tenía la encomienda de utilizar la palabra de Dios para ministrarla a otras personas. Pero muchas veces, vuelvo y repito, es una de las cosas que el hombre natural dilapida. No obstante, es una herencia, una dádiva, un regalo de Dios puesto a nuestra disposición, pero para nuestra administración. Cada uno de nosotros, los cristianos, de una manera muy especial, tenemos que saber que esto no es solamente para nosotros, sino es para nosotros y, como decía la palabra de Dios, también para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, o sea, para todos los demás también. Tenemos muchas responsabilidades porque son muchos los bienes que tenemos del Señor y tenemos que aprender, y tenemos más que aprender, tenemos simplemente que administrarlo de una manera correcta. Aparece aquí otro personaje de una manera media velada, como siempre está él, que es uno que fue con el chisme. Dice en el versículo primero que ese mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Quién le llevó el chisme al mayordomo? Ustedes saben quién fue, ¿verdad? El chisme del mayordomo. ¿Quién fue? El acusador. ¿Quién es el acusador? La Biblia dice que Satanás es el acusador, ¿verdad? Él es precisamente el acusador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 lo define de esta manera. Satanás tiene una manera muy interesante de actuar. Él primero tienta a la persona para que se oponga a la voluntad de Dios y luego entonces acusa delante de Dios a aquel que obedeció a su tentación, que cayó a su tentación. O sea que estamos viendo acá, identificando los personajes y los hechos que comprenden la parábola. ¿Están todavía atentos? Nos falta mucho por aprender de esta parábola. O ya ustedes saben cuál es la respuesta. ¿Verdad que no? Vamos a ver. Dice el versículo 2, que entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu economía, porque ya no podrás ser más economo, ¿no? Y fíjense qué interesante, que hay un periodo de cuentas, ¿no? Un periodo de cuentas que en Primera de Pedro capítulo 4, la Biblia nos lo recuerda cuando dice que todos los hombres tendrán que dar cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, cada uno de los seres humanos van a tener que dar cuenta a Dios del periodo en el cual estuvieron vivos, que Dios los creó y los trajo a este mundo con el propósito de que busquen a Dios, aunque sea a tientas, como dice la palabra de Dios, de manera que puedan hallarles, porque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros, conforme a la predicación de Pablo en el Areópago, ¿se recuerdan en Atenas? Aquellos atenienses incrédulos que honraban al Dios no conocido, y él le dice, no está tan lejos, al que vosotros adoráis, sin conocerles al que yo les voy a anunciar ahora a ustedes, al que yo les voy a hablar. Pues tenemos un periodo, un tiempo de mayordomía, y tenemos que hacerlo de una manera correcta. Y por eso aquí vemos nosotros que se presenta una situación en la cual se le advierte al mayordomo que no va a poder seguir siendo mayordomo. Y cuando se le está advirtiendo esto, no es otra cosa que diciéndole, se te acabó tu tiempo, la muerte te espera. Y es un aviso que los predicadores debemos dar una y otra vez, aunque parezca necio o molesto. O sea, la vida es temporal. Y los hombres vivimos como si no fuéramos a morir nada más. Todavía personas muy ancianas hacen planes como si fueran a ser eternos.
Y la Biblia hace referencia a eso, de cómo piensan que sus casas van a ser eternas, cuando realmente no es así, el único eterno es Dios. Y la mayordomía termina en un momento dado. El hombre natural, Dios le da bienes, le da dones, le da habilidades, le da facilidades, le da su palabra, le da muchas cosas a fin de que él pueda de alguna manera ser productivo para la gloria de Dios. Sin embargo, todo esto va a ser temporal, va a ser temporal. Y más vale que nosotros podamos administrarnos bien en el tiempo en que tengamos la responsabilidad de hacerlo. La Biblia dice que hay esperanza entre todos los que están vivos. Dice, mejor es un perro vivo que un león muerto. Pero cuando llega la muerte, pues sencillamente ya no hay esperanza. Ya lo que sucedió, sucedió y ya tú no puedes remediarlo. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para cambiar las consecuencias de lo que dejaste de hacer o hiciste durante el tiempo que estuviste en vida. El mayordomo reflexiona y dice para sí, ¿qué haré? Algo tengo que hacer. O sea, se me quita la mayordomía, ¿qué haré? Lo vemos nosotros en el versículo 3, ¿verdad? Y dice, hay cosas que yo no puedo hacer, cavar, mendigar, yo no puedo hacerlo, yo no estoy apto para ello, además me avergonzaría de ello. Y se le prende un bombillito y dice, ya yo sé lo que haré, versículo 4, para cuando se me quite la mayordomía. Él dice, bueno, yo tengo que prepararme para cuando venga ese momento porque ya se me anunció que se acabó el tiempo para mí. ¿Cuál es el interés del mayordomo infiel? El mismo versículo 4 lo dice, lo tienen ahí ustedes, ¿verdad? El interés de él es ser recibidos, ¿verdad? Cuando se le quitase la mayordomía por aquellos que eran deudores de su amo. Dice, ¿qué haré para que me reciban en sus casas aquellos a los cuales tienen deudas con mi amo? Los otros, ¿verdad? Deudores. Y es interesante, como dice acá la palabra de Dios, que cada uno de nosotros ha recibido una medida de la gracia conforme a la fe que nos ha sido dada, a fin de que podamos ministrar los unos a los otros. Nosotros hemos recibido dones especiales y nuestra responsabilidad es sencillamente pagarle al Señor con intereses los bienes que Él nos ha dado. Pero eso lo dice luego de que en el versículo 5 nosotros vemos que el mayordomo llama a los bienes a los deudores de su amo y le preguntan, ¿cuánto tú le debes a mi amo? ¿Verdad? ¿Y quiénes son los deudores del amo? ¿Quiénes son los deudores del amo? Aquellos que él quería que le recibieran luego. ¿Quiénes son los deudores del amo? En el contexto en que nosotros estamos viendo la parábola, evidentemente son personas que tienen un compromiso con el Señor porque han recibido un bien especial del Señor, una dádiva particular que no la tienen la generalidad de los seres humanos, pero que ellos sí la tenían de una manera especial. Y sin lugar a duda está haciendo referencia a los creyentes. ¿Por qué lo sabemos esto? Versículo 4. Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. ¿Y cómo le llama a esa casa en el versículo 9? Hoy están despiertos ustedes, ¿verdad? ¿Cómo le llama a esas casas en el versículo 9? Moradas eternas. Los deudores del amo son aquellos que tienen moradas eternas, que tienen una deuda con el Señor porque han recibido dones especiales del Señor y que son sin lugar a duda los creyentes, los que tienen un lugar, una morada en el reino de los cielos. La Biblia dice en Juan capítulo 14 que el Señor le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que nosotros tenemos unas moradas celestiales, tenemos una gracia y un favor de Dios muy especial y somos deudores los creyentes de una manera muy particular del amo. O sea, nosotros tenemos una deuda pendiente, la cual el mayordomo conocía y dice, ya, ¿qué voy yo a hacer para que cuando ya se me acabó el tiempo en esta tierra, la vida se me cortó, yo sea recibido en la morada eterna por aquellos con los cuales, los cuales tienen una deuda con mi amo? Refiriéndose precisamente a los que tienen moradas eternas, los deudores del amo. Los creyentes nosotros tenemos una responsabilidad mayor que la que tiene la generalidad de los hombres. La generalidad de los hombres debe aprovechar la mayordomía que el Señor le ha dado sobre la creación, la oportunidad de, mediante la provisión de Dios, acercarse a Dios, buscar de Dios. Pero nosotros los que hemos encontrado
la comunión con Dios que viene como consecuencia del sacrificio de su Hijo que nos redime de pecado y nos hace acepto delante del amado, nosotros tenemos una responsabilidad aún muchísimo mayor de administrar los dones que debemos al Señor y que son exclusivos para el pueblo de Dios, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes hemos sido, conforme a la medida de la gracia que nos ha sido dada a cada uno de nosotros, vuelvo y repito, hemos sido dotados de dones espirituales muy especiales, los cuales debemos poner a producir para la gloria del Señor. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos aquí? Nosotros vemos que el mayordomo tiene interés en que luego que se le acabó su tiempo de mayordomía, él pueda resolver cómo de una manera u otra llegar hasta el reino de los cielos. Vamos a ver entonces acá la actitud del mayordomo infiel. Lo primero que hemos hecho es ver una descripción de los personajes y los hechos. Ahora vamos a ver la actitud del mayordomo infiel. Versículo 5. Versículo 5. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo 100 barriles de aceite, y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? 100 medidas de trigo, y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Él quería a toda costa tener acceso a las moradas celestiales. Y fíjense lo que hace él: astutamente hace una adaptación de los fines de los medios para los fines. O sea, él aprovecha la coyuntura para tratar de todas maneras de tratar de conseguir el propósito que él tenía. En otras palabras, de a la hora de la verdad, a la hora en la cual se le quite la mayordomía, a la hora en que Dios le dice: se te acabó tu tiempo sobre la tierra, de todas maneras ser salvo e ir al reino de los cielos. Cuando yo era joven recuerdo que me llamó la atención una obra de una biografía de Stefan Zweig que se llamaba Fouché. Fouché fue un ministro de Interior y policía en la época de Napoleón. Y fue un tipo sumamente astuto. Tan astuto que él supo manejarse en todas las aguas, tuvo sus altas y sus bajas como muchos políticos, pero lo interesante es que siendo un hombre que atacó el cristianismo y un hombre que se profesó ser ateo y agnóstico y después ateo también, pues finalmente dice su biógrafo que en los últimos años de su tiempo aún buscó la manera de entenderse con la religión a fin de que él pudiera ser ciertamente recibido en el reino de los cielos. O sea, cumplir con lo que fuera, buscar la manera de utilizar los recursos que tenía para, mientras les quedaba, ¿verdad?, para de todas maneras poder conseguir ser recibido en las moradas eternas. Ahora, en el caso de este hombre, pues, y sin importarle el mal que estaba haciendo, no le sirvió de mucho. O sea, a pesar de que el amo alaba al mayordomo, es interesante que dice: y alabó el amo al mayordomo, ¿qué dice? Al mayordomo malo. O sea, está alabando lo que hizo, pero está calificando al mismo tiempo como un mayordomo reprobado. O sea, que no le sirvió absolutamente de nada. O sea, alabó su sagacidad, su esfuerzo, pero sin embargo lo declara como malo y como injusto también. Hay otras tradiciones que le llaman así, como injusto, ¿verdad? Y lo que está el Señor haciendo es pura y simplemente desaprobando el carácter. No estaba alabando a la persona, estaba hablando el afán que tuvo este hombre aún en el ocaso de su vida, en el último momento, cuando ya se le advirtió: se te acabó tu chance, ya no vas a poder seguir administrando las cosas que yo he dado para que tú administres, ¿verdad? Simplemente él trató de usar todos sus recursos con tal de conseguir su fin, que era el ser encontrado o ser recibido en las moradas eternas. La alabanza o el elogio del amo no es por el hecho de que él era malo, sino porque actuó sagazmente. Y lo dice muy claramente, porque la sagacidad es una característica del diablo. La Biblia no manda a los creyentes a ser sagaces, sino a ser sencillos y prudentes. Es lo que manda a la palabra decir. Sin embargo, cuando habla de la serpiente, ¿qué dice de la serpiente en Génesis? Dice que la serpiente era más astuta o sagaz de que todo el resto de los animales que Dios había creado. O sea que los hijos de este siglo, como lo dice aquí muy claramente en el versículo 8, fíjense, dice: alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, y hace una diferencia. Dice: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces hace una diferencia entre los hijos de este siglo, a los cuales pertenece, los hijos de este siglo, de este tiempo, de esta vida, ¿verdad?, a los cuales pertenecía el mayordomo, el cual califica de malo aunque sagaz.
dice, muchas veces en la manera de actuar son más sagaces, dice, que los hijos de luz. ¿Cuáles son los hijos de luz? Los que tienen ciertamente moradas eternas, los creyentes, los cuales tenemos una responsabilidad por igual de administrar y todavía una responsabilidad mayor por cuanto hemos recibido de gracia mucho más por la misericordia de Dios sobre nosotros. Ahora bien, la alabanza procede, sí procede. La alabanza procede en primer lugar porque el mayordomo fue una persona resuelta y fue una persona enérgica, porque él hizo acopio de todos sus recursos para tratar de lograr sus fines. No estaba el Señor aprobando la maldad o la injusticia del mayordomo, pero sí la actitud que había tenido, que es la misma actitud que nosotros deberíamos de tener, contando con la administración que el Señor nos ha dado, como el apóstol Pablo era capaz de decir. El apóstol Pablo decía, ¿cuál es mi galardón? Dice que yo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Por eso él decía, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo tuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En otras palabras, Dios habrá de aplicar la enseñanza de la parábola de una manera directa. Jesucristo lo haría así. Y en la aplicación de la enseñanza de la parábola, nosotros lo que estamos recibiendo es el hecho de que debemos, como hizo el mayordomo, hacer acopio de todas las riquezas inmerecidas que tenemos, a fin de que nosotros podamos de cualquier manera ganar amigos celestiales. ¿Y quiénes son los amigos celestiales? Los creyentes. ¿Quiénes son los que tienen un lugar en el cielo, moradas eternas? Los creyentes, ¿verdad? Y esto fue lo que hizo el hombre. Dice, yo quiero que me reciban en sus moradas eternas. Déjame ver cómo yo lo hago. Y dice el Señor que este hombre actuó de una manera sagaz y alabó la actitud que tenía. La actitud de hacer todo lo que estuviese a su alcance a partir de ese momento en el cual le dijeron, la mayordomía se te va a ser quitada, la vida se te acabó, la oportunidad, tu chance pasó, para entonces tratar de ser recibido en las moradas eternas. El elogio del amo, vuelvo y repito, no fue en cuanto a la maldad o la injusticia o la infidelidad del mayordomo, sino en cuanto a la actitud sagaz con la cual él se empeñó en tratar de salvarse a última hora, haciendo acopio de todos sus recursos, inclusive de aquellas cosas que no le correspondían y que injustamente estaba administrando. Entonces nosotros vemos acá que la aplicación comienza en el versículo 9. Fíjense que en el versículo 9, dirigiéndose a sus discípulos, dice, y yo os digo, ¿lo ven? Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿A quién le está diciendo yo os digo? A sus discípulos. Fíjense en el versículo primero, dijo también a sus discípulos, había un hombre, ¿a quién le dice la parábola? A sus discípulos. Eso no quita que los fariseos estaban ahí oyendo también, y van a tener una reacción, que lo vemos nosotros al final del pasaje. Pero la parábola va dirigida a los creyentes, a sus discípulos, y le está poniendo un ejemplo de lo que no debe ser y sí debe ser al mismo tiempo. No debe ser en cuanto a la administración o la mayordomía de los bienes del Señor, pero sí debe ser en cuanto al empeño de ser recibido en las moradas eternas de una manera u otra. En ese sentido, nosotros, como decía al principio, no podemos retener lo que tenemos, no podemos dilapidar lo que tenemos, pero tenemos que poner a producir lo que el Señor nos ha dado para su propia gloria, para la gloria y el reino del Señor. Y esto es precisamente de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de la aplicación de la enseñanza de esta parábola del mayordomo infiel o el mayordomo injusto o el mayordomo malo, haciendo una referencia a cómo actuó con sagacidad. Y dice el Señor aquí que los hijos de este siglo, los hijos de este mundo o en esta vida, los hombres muchas veces actúan con más sagacidad que como actuamos los hijos de luz, los hijos del reino. Hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? La enseñanza es clara. Fíjense cómo habla el versículo 10.
El que es fiel en lo muy poco, dice, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Nuestra mayordomía debe ser utilizada con fidelidad a fin de que ganemos almas para Cristo. Y no importa cuánto tengamos, si es muy poco lo que tenemos, si somos hijos de luz, nosotros tenemos que ponerlo a producir a fin de hacer amigos que nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también lo es fiel en lo mucho, dice el texto acá. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Versículo 10. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y es interesante, porque en el versículo 11 le llama riquezas injustas a lo que el Señor nos da. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Todavía están tratando de discernir la parábola conmigo. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Las que no merecemos. Son riquezas, pero no las merecemos. ¿Y cuáles son esas riquezas injustas que tenemos nosotros los creyentes? Bueno, apunten. Porque comenzando por los dones que el Señor nos ha dado, la salvación que el Señor nos ha dado, el evangelio que el Señor nos ha dado y la encomienda que el Señor nos ha dado de llevar el evangelio. Riquezas injustas. La vida eterna, el Espíritu Santo que mora en nosotros, la seguridad de la salvación de nuestras almas. Todo aquello que pertenece a lo eterno, todo aquello que no perece, todo aquello que permanece, le llama riquezas verdaderas, le llama acá. Riquezas verdaderas, las que nos esperan a nosotros. Estas riquezas verdaderas son cosas espirituales inefables, aquellas que se corresponden con la profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que demostrarle a Dios nuestra fidelidad a fin de que nosotros podamos recibir lo que nos corresponde de parte de Dios de una manera correcta o idónea. El apego a las riquezas materiales normalmente lo que hace es que nos lleva a aborrecer y a menospreciar las riquezas espirituales. Por eso, luego de toda esta parábola y la advertencia de que el que es infiel en lo muy poco, no en lo poco, en lo muy poco, en todo lo demás también lo va a hacer. El que tiene un poquito y no lo sabe administrar correctamente para ponerlo a producir en el tiempo, en la economía, en la dispensación en la cual el Señor le da esos bienes para que lo administre, a fin de que Él sea glorificado en ellos, sencillamente dice, no lo va a hacer en ninguna otra cosa. Pero el Señor requiere de nosotros fidelidad. Y cuando nosotros estamos ocupados en las cosas temporales, pues sencillamente vamos a terminar siendo infieles. Versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Y cuando habla aquí de servir a Dios y a las riquezas, la palabra que utiliza en riqueza es la palabra mamón, o el Dios de las riquezas. No podemos servir a Dios y no podemos servir al ídolo o al Dios en que se constituye la riqueza. El que ama la riqueza, dice la Biblia, que no se saciará de riqueza, pero está realmente amando o idolatrando a Mamón. Y la Biblia advierte esto. Cuando nosotros nos concentramos en sacar provechos materiales y dilapidamos nuestra vida en cosas temporales, nosotros necesariamente vamos a estar disipando los bienes que el Señor nos ha dado, los recursos que nos ha dado para que los administremos a fin de hacerlos productivos para su gloria y para la eternidad. Por eso, hermanos, debemos estar tratando de buscar provecho o beneficios o dividendos o ser productivos espiritualmente hablando. Esta mañana le preguntaba yo a Rebeca, ¿cómo van los trabajos? ¿Te vas a hacer rica pronto? Ese es el deseo que tenemos naturalmente cada uno de nosotros, ser productivo, producir mucho, trabajar mucho, etcétera, etcétera. Pero ese no puede ser de ninguna manera, no debe ser el norte de nuestra vida, no debe ser en lo que nosotros
ocupemos los recursos que el Señor nos ha dado, porque estaríamos dilapidando esos recursos. Por eso tenemos que adoptar los valores de Dios en nuestras vidas. Las personas que son avaras como los fariseos lo que hacían era burlarse de lo que el Señor estaba diciendo. Fíjense aquí en los versículos 14 y 15. Dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. El Señor le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Y fíjense esa expresión amerita todo un mensaje, toda una predicación, un sermón. Dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es, ¿qué dice? Abominación. Fíjense que dos extremos tan distintos. ¿Sí? Por eso la exhortación es muy clara. Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es una invitación a ser fiel. Algunos se burlan, algunos menosprecian, pero nosotros los creyentes no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que apropiarnos de la enseñanza de esta parábola. Tenemos como seres humanos bienes del Señor que debemos administrar. Y si los incrédulos se preocupan por su salvación, y cuando se le está acabando el tiempo, no importa si es un pastor o es un cura, o si es una extrema unción, o si es una imposición de mano, o si es un espíritu, o si en quien sea, buscan la manera como quiera de arreglar sus cuentas con Dios y estar al día con Dios. Nosotros que sabemos las moradas que nos esperan, nosotros tenemos que concentrarnos ciertamente en ser productivos con los recursos que el Señor nos ha dado, que son muchísimos más que los del hombre natural. Son riquezas verdaderas, cosas que son nuestras y que nos corresponden como creyentes, a fin de ser productivos para Dios. Y desde el punto de vista del apóstol Pablo, cada vez que utilizaba la palabra mayordomía, él estaba haciendo referencia al ministerio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se trata de interpretaciones, ¿verdad? No se trata de otra cosa, se trata de ganar almas para el Señor Jesucristo. De eso es que está hablando el pasaje. Ser fieles en el ministerio de ganar almas para Cristo, de testificar a otros de la salvación, del amor de Dios, de la posibilidad que tienen de escapar del juicio eterno, acogiéndose a la misericordia y la gracia de Dios. De eso es que se trata la parábola y cómo nosotros debemos ser fieles en ese propósito. Ganad amigos mediante las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, cuando se acabe el tiempo de nuestra mayordomía, seamos recibidos por aquellos que ganamos. ¿Dónde? En las moradas eternas. En las moradas eternas. Allá nos vamos a encontrar con muchísima gente. Allá nos vamos a encontrar con mucha gente que le predicamos el Evangelio y que recibieron a Cristo en su corazón. ¿Verdad que sí? Amén. Ah, mira, al final estamos aquí. Los hijos de este siglo son más astutos en su trato con los semejantes que los hijos de luz. Pero a la hora de administrar lo que Dios nos ha dado, nosotros que tenemos toda la gracia, todo el favor, todo el poder, todos los dones, todos los recursos y todo el conocimiento de Dios, debemos ser productivos, ganando amigos, poseedores de casas celestiales, otros creyentes. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias, Padre, porque es tu Santo Espíritu que lo hace, Señor. Rétanos, Señor. Pon delante de cada uno de mis hermanos y de mí mismo, Señor, aquellas personas que tú quieres, Señor, que le hablemos de Cristo y que le prediquemos la verdad y que le invitemos a orar arrepintiéndose de sus pecados. Que le podamos explicar el poder que hay en la sangre de Cristo para limpiar todos sus pecados y darle una nueva vida. Úsanos, Señor.
Permite, Padre, que nosotros podamos, Señor, ganar muchos amigos por medio de lo que tú nos has dado, Señor, que no merecemos. Y que de esta manera, Señor, nosotros podamos ser fieles administradores de tu gracia, Señor, de tus bienes. Que podamos de esta manera también manifestarte nuestra gratitud por habernos otorgado tanto, Señor. Nosotros, tus hijos, Señor, que somos los más ricos sobre el planeta Tierra, Señor. Que poseyéndote a ti y poseyendo el perdón de los pecados y la vida eterna, ya lo tenemos todo, Señor. Que somos herederos del reino celestial, Señor. Que tú nos has dado, Señor, lo que es verdadero. Ayúdanos, Padre bendito, para que nosotros podamos también a otros, Padre, hacerle copartícipe de esta gracia y de este favor. Bendice tu iglesia. Permite que seamos fieles, Señor. Rétanos, pruébanos y apruébanos, Señor. Porque podamos, Señor, salir alabados por ti, Señor. Por actuar, Padre, de una manera, Señor, que tú apruebes. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de exponer esta parábola delante de mis hermanos. Permite que se convierta en acicate y exhortación y que nos apropiemos de ella de una manera personal. Ayúdanos, Señor, a diferenciar cuáles son las verdaderas riquezas, Señor. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, en lo muy poco y en lo más también, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.